Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. நீங்கள் தேவனோடு தொடர்பு கொள்ள இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று நம்புகிறோம். Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor les bendiga, gracias por estar con nosotros en este día y gracias por darnos la bendición de poder estar en sus hogares y poder compartir con ustedes la palabra de Dios, que es nuestro gozo y nuestro deseo, compartirla y poderla llevar hasta su hogar y hasta donde usted nos esté escuchando en este día. Gracias a nuestro Señor y Padre Celestial que nos permite pues usar la tecnología para poder hacer esto posible. En este día, amigo, hermano que me escucha, quiero compartirle con usted algo muy bueno y muy importante para nuestras vidas y para nuestro caminar cristiano, que es cómo es que es un pacto, cómo es que podemos hacer un pacto o qué es un pacto con Dios. Y eso es lo que vamos a ver en este día, que viene siendo un pacto con Dios. ¿Qué es un pacto con Dios? Vamos a ver lo que nos dice aquí en el libro de Nehemías. Nehemías 9:38 dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Dice que hay una fiel promesa. Nosotros hacemos una fiel promesa. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que si hacemos un pacto con Dios, tengamos la decencia, y hacemos una promesa con Dios, tengamos la decencia y el temor suficiente para poder cumplir lo que estamos diciendo. Vamos a orar en este día y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender su bendita palabra. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra, y te damos gracias por darnos la bendición, Señor, de poder estar aquí, Señor, una vez más. Padre, te ruego que nos uses, te ruego, Señor, que nos bendigas. Y, Padre, habla al corazón de cada uno de los que están detrás de la cámara, Señor. Y, Padre, aquellas personas que nos están viendo en cualquier parte del mundo, Señor, ayúdanos a poder animarlos y poder confortarlos, Señor. Y poderlos animar a llegar a tener una relación y un pacto verdadero contigo, Señor. Bendito Dios, ayúdanos, bendícenos y permite, Padre, que haya vidas transformadas y vidas cambiadas a través de tu bendita palabra. En el nombre de Cristo te lo rogamos, Señor. Amén, Padre, y amén. Ok, dice un pacto con Dios. Es lo que usted y yo estamos haciendo o deberíamos de hacer. La pregunta es, ¿qué es un pacto? Un pacto es un compromiso, una promesa inquebrantable, un pacto que se hace con Dios, un pacto que se hace con una persona. Dice, hay pactos de los hombres con hombres, hay pactos de negocios, hay pactos del hombre para con Dios y hay pactos de Dios para con los hombres. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de la palabra de Dios. Todos los pactos o promesas son importantes y especialmente si se hacen con Dios. Cualquier pacto que se haga es muy importante, pero más importante es cuando nosotros le hacemos una promesa a Dios, porque no es solo de hablar, sino también, hermano, es medir mis palabras. Por lo regular, cuando nosotros hacemos un pacto con Dios o una promesa a Dios, es cuando estamos en una situación difícil. Si hay una enfermedad, si hay una necesidad, si hay algo, nosotros somos capaces de decirle: Señor, te prometo que si tú me das esto, o si tú me sacas de este problema, te prometo que yo te voy a servir, te prometo que voy a hacer esto. Y empezamos a hacer promesas y al final de cuentas no las cumplimos. Y qué importante entonces es que cuando usted haga una promesa, se fije bien lo que está hablando y se fije lo que está diciendo. Porque nosotros tenemos un Dios de pactos y Dios jamás ha faltado a ninguno de esos pactos que Él ha hecho. Antes yo me recuerdo que cuando una persona iba a hacer algún negocio o se iba a hacer alguna transacción, no había necesidad de firmar nada. Yo todavía recuerdo cuando los hombres hacíamos pactos y negocios solamente con un saludo y un apretón de mano diciendo: ok, tú vas a pagarme tanto en tanto tiempo, o te voy a prestar esto, ya fuera dinero, fueran cosas, te lo voy a prestar y en tanto tiempo me vas a pagar. El único pacto que se hacía era un apretón de manos. Hoy en día se tiene que firmar papeles y se tiene que hacer muchas otras cosas porque la desconfianza ha llegado. No se puede confiar en la persona. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que Dios nunca nos ha fallado cuando Él nos ha hecho un pacto. Dice aquí la palabra de Dios que Dios hizo un pacto primeramente con Noé.
Dice aquí en el libro de Génesis 9:9. Dice, y aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. El 10 dice, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Mira lo que nos dice el 11, estableceré mi pacto con vosotros. Aquí está hablando Dios. Y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y mira lo que nos dice en el 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. La Biblia dice que Dios hizo un pacto con Noé. Y la Biblia dice que a este tipo de pacto se le llama un pacto incondicional. Porque Dios fue el que comenzó el pacto. Dios es el que le prometió a Noé que nunca más iba a volver a destruir la tierra con diluvio. Dios es el que le prometió a Noé que jamás volvería a suceder lo mismo que padeció o que habían pasado. Sin embargo, dice que Dios hizo ese pacto con Noé. Y Dios le dijo, te voy a dar una señal. Para que cuando tú veas que empiece a llover otra vez y tú veas que empieza a caer agua otra vez, te des cuenta que no va a ser como este diluvio, porque va a haber un arco, el cual te recordará que yo te he hecho una promesa y que no faltaré a esa promesa. Ese arco que tú lo veas y digas, esa es la promesa que Dios me dio para decirme que no iba a volver a destruir la tierra. A esto se le llama un pacto, como dije, un pacto incondicional. ¿Por qué incondicional? Porque el hombre no tenía que hacer absolutamente nada. Lo único que tenía que hacer era voltear y mirar ese arco y recordar que Dios le había hecho una promesa. Después vemos que Dios hizo un pacto con Abraham. Y la Biblia nos dice aquí en el libro de Génesis 15, Génesis 15 del 4 al 6, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo, y será él que te heredará. Y yo fuera, y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Dice, y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La Biblia dice entonces, aquí nos está mostrando que Dios hizo un pacto con Abraham. Ahora, este pacto fue un pacto con respecto a la descendencia de Abraham. Porque recordemos que Abraham y Sara no podían tener hijos. El problema de Abraham y Sara no era solamente la esterilidad, de que eran estériles, o Sara estéril, sino el problema no nomás era eso, sino era la edad de ellos. Entonces no era normal ni no era usual que una persona de esa edad tuviera hijos todavía. Sin embargo, la Biblia dice que cuando Dios les prometió ese hijo, Dios se los dio. Ahora, si usted recuerda también, eventualmente después, no es que Dios faltó a su promesa, sino que confirmó la promesa ahí. Porque eventualmente Dios le pide, después de que Abraham tuvo Isaac, la Biblia dice que Dios le pidió a Isaac, a Abraham, que sacrificara a su hijo Isaac. Y la Biblia dice que Abraham nunca le rehusó. Y nunca se puso a decirle, entonces ¿para qué me lo diste? Y tú me prometiste que tendría descendencia. No, Abraham lo único que tenía que hacer era creerle a Dios. Noé lo único que tenía que hacer era voltear a ver arriba y ver el arco. Abraham lo que tenía que hacer era creerle a Dios que la promesa que Dios le había dado para su descendencia, allí estaba aún cuando Dios le pidió a su hijo de regreso. Y dice la Biblia aquí en el libro de Génesis, vaya conmigo, dice en Génesis 22, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado. Otra vez aquí está un pacto y un juramento de parte de Dios. Dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste o no has rehusado a tu hijo, tu único, dice la palabra de Dios, tu único hijo, dice el Señor, aquí en el 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y dice la palabra aquí en el 18, y aquí está la bendición, aquí es donde está, digamos, la cereza
en el pastel de lo que Dios le había prometido a Abraham. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham, a esto se le llama, dijimos, un pacto que fue con respecto a la descendencia, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él no le falló, él no ignoró, él no dudó, aun cuando Dios le pidió a su hijo de regreso. Ahora, después Dios hizo un pacto también con Israel. Y este pacto con Israel, dice la palabra de Dios aquí, en el libro de Deuteronomio 9:11, sucedió al fin de los 40 días y 40 noches, que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Dios hizo un pacto con Moisés, pero no solamente fue con Moisés, era para con el pueblo de Dios. Cuando Dios hizo este pacto, Dios a este pacto se le llama, o fue un pacto de carácter moral y espiritual, porque se le dieron los 10 mandamientos. Y ese era un pacto que Dios estaba haciendo con los hombres. Entonces este pacto fue un pacto de carácter moral y espiritual, y fue un pacto entre Dios y los hombres y Dios. Aquí los dos estaban involucrados. Aquí los dos lados había que estar haciéndolo por los dos lados. Hay muchos tipos de pactos que se le hicieron, pero en realidad, hoy en día, hermano, ¿cuántas personas toman un pacto o una promesa en serio? Dios hizo pacto con estos hombres, con el pueblo de Dios. Y Dios, dice la palabra de Dios, si ustedes cumplen, porque eso es lo que es la ley. La ley en el pacto que Dios le dio a Moisés, ahí era de que si tú haces, vas a recibir. Entonces era recíproco el asunto. Si el pueblo de Dios obedecía a Dios, entonces Dios iba a bendecir al pueblo. Si el pueblo de Dios desobedecía a Dios, entonces Dios iba a castigar al pueblo. Si se da cuenta, en los primeros pactos que hubo, Dios jamás le pidió a Noé que hiciera algo. Lo único que le pidió es que mirara al cielo. Después con Noé, con Abraham, lo único que le pidió fue que Abraham le creyera. Ahora, aquí en este pacto Dios está pidiendo que sea algo recíproco. Algo que, si yo te voy a dar este pacto, tú tienes que hacer ese pacto conmigo también. Y como dije ahorita, hoy en día, hermano, ¿quién hace un pacto o quién toma en serio una de estas situaciones? Un pacto no es solo verbal, sino que siempre se pone algo de por medio. Dios nos puso siempre de por medio un ejemplo, una seña para decirnos que Dios está tomando las cosas en serio y no solamente está jugando. Todos los que hacen un pacto o le hacen una promesa a Dios no tienen ningún problema de hacer o poner alguna señal o sacrificarse en algo. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo de verdad. Estamos haciéndolo con sinceridad. Estamos haciéndolo de manera que yo quiero verdaderamente hacer lo que yo estoy diciendo que voy a hacer. Ahora, ¿quiénes son los que en realidad toman los pactos en serio? ¿Quiénes son los que de verdad están haciendo las cosas en serio para con el Señor? Que cuando tú vengas a la presencia de Dios y cuando tú vengas a pararte detrás de un púlpito y estás haciendo un pacto de que vas a servir al Señor, estamos haciendo el pacto verdaderamente con el Señor. Y que te vas a esforzar por llevar a cabo esa promesa que tú le estás haciendo al Señor. Hoy en día se promete algo hoy y mañana tan sencillamente se rompe esa promesa. Y pareciera que no hay ningún problema y no hay ninguna cosa que pagar. Pareciera como que no va a haber ninguna situación después de lo que hemos quebrantado. Hermano, pero las consecuencias vienen. Las consecuencias vienen. Y quizás pregúntate si has pasado por cosas difíciles en tu vida, si has pasado por situaciones difíciles en tu vida. Pregúntate, quizá el pacto que tú has hecho con Dios lo has roto más de alguna vez. Y lo que estás viviendo son consecuencias por estar jugando con la palabra de Dios. Número 1, vamos a ver quiénes son los que toman en serio estos pactos. Dice aquí en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías dice en el 10, 28 y 29. Y el resto del pueblo, los sacerdotes levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Eso es lo que quiero que notes.
Todo el que tenía comprensión y discernimiento, dice la palabra, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos y decretos de estatutos de Jehová y nuestro Señor. Ahora, dice en la Biblia que todos los que tenían entendimiento y discernimiento son los que se reunieron con sus hermanos. Va a haber muchas veces en la iglesia que tú vas a estar sirviendo en la iglesia y tú vas a proponer algo y algunas personas se van a oponer. No todos tienen el discernimiento, no todos tienen el conocimiento, no todos tienen la disposición para servirte, para buscarte, para agradarte o para agradar al Señor. Simple y sencillamente lo van a tener los que toman en serio este pacto, son los que tienen discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Lo vamos a ver en tres cosas o en tres etapas. Dice, el discernimiento es tener la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Eso es lo que la Biblia nos dice aquí en el libro de Levítico 10. Levítico 10, 9 y 11. Tú y tus hijos, dice, contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y dice en el 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos de Jehová, o que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Si se fija, dice la palabra de Dios, que todo el que va a estar sirviendo en las cosas del Señor no puede participar ni de vino, ni de ninguna de estas cosas, para poder discernir, para que estemos sobrios, para que estemos completamente enteros, físicamente, mentalmente y espiritualmente enfocados, para poder discernir correctamente la palabra de Dios, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío. Hoy en día, hermano, ¿cuántas cosas se han metido a las iglesias? Porque los líderes principales no pueden discernir entre buena música y mala música. No pueden discernir entre hermanos que están sirviendo correctamente y hermanos que están sirviendo en la carne. No se puede discernir muchas veces entre lo que la persona está jugando o está en serio. Y si el líder no puede discernir, menor o menos probabilidades hay del que el que está siguiendo al líder lo pueda hacer. El discernimiento no es una opción para servir al Señor. El discernimiento es un requisito para que usted y yo podamos servir al Señor. Tenemos ese requisito de poder servir a Dios con discernimiento. Si no hay discernimiento, no hay manera de que tú y yo podamos describir lo que le espera, o lo que viene, o lo que la persona está haciendo incorrectamente. Dice aquí, ¿para qué me sirve el discernimiento? ¿Para qué es el discernimiento? Número 1, para saber tomar sabias decisiones. El discernimiento es para que tú y yo sepamos tomar sabias decisiones. Si te preguntan, o si te preguntara qué fue lo que Salomón pidió cuando él iba a tomar el lugar de su padre David, mira lo que David pidió. A lo mejor tú dirías, él pidió sabiduría. Como muchas personas piensan y lo dicen, Salomón pidió sabiduría. Mira lo que dice la Biblia aquí en 1 de Reyes 3. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Salomón está pidiendo entre todas estas cosas, lo principal es discernimiento. Señor, dame discernimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo voy a encaminar a este pueblo yo? ¿Cómo voy a caminar con este pueblo yo? Dice entonces, ¿quién o para qué me sirve el discernimiento? Me sirve para saber tomar buenas decisiones, para que tú entiendas qué es bueno y qué es malo. El libro de Isaías nos dice, hay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, y pone lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Qué triste es que muchas veces estamos en la iglesia y estamos buscando del Señor y pensando que estamos bien y viviendo una vida promiscua y pecaminosa. Y pensamos que porque estoy en la iglesia no hay ningún problema. Sí, hay mucho problema. Número 2, dice la palabra de Dios, ¿para qué nos sirve el discernimiento? Para saber avanzar y prosperar. Mira lo que nos dice la Biblia aquí en el libro de Eclesiastés 8:5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal,
Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Si tú verdaderamente quieres caminar en el Señor y verdaderamente quieres ver buenos días en tu vida, dice la palabra del Señor, experimenta, comparte, discierne la palabra de Dios. Dice aquí el Señor, entonces, tú y yo tenemos que aprender a discernir para poder avanzar y para poder prosperar. Y no te estoy hablando de prosperar económicamente, de prosperar en la palabra de Dios. Cuando habla de tiempo y juicio es que debemos saber cuándo las cosas vienen de Dios y saber juzgar cuando es Satanás el que te está ofreciendo las cosas. ¿Qué pasa cuando una persona está sirviendo en la iglesia? Y está sirviendo fielmente, está trabajando fielmente para el Señor. Y de repente le sale una oferta de trabajo en cualquier otro lugar de otro estado. O en otro país inclusive. Y a veces la persona dice, me voy a tener que mover, pastor. Me voy a tener que ir a otro lugar. Pero como quiera, ya hay muchas iglesias. Es verdad, allá hay muchas iglesias. Pero si no es el Señor que te está mandando, si no es Dios el que te está moviendo, tú lo único que vas a ir a hacer es perderte y vas a apartarte del ministerio que Dios te había puesto. Ahora, aquí es donde está la sabiduría para poder discernir qué es lo que yo voy a hacer. Si de verdad a mí me conviene moverme o me espero, aquí es donde yo voy a saber avanzar o detenerme. Aquí es donde vamos a poder discernir realmente qué es lo que yo tengo que hacer. Y para poder lograr esto, tenemos que tener una buena comunicación con Dios. ¿Y sabe quién pueden discernir esto? Los que hemos hecho un pacto con Dios. Un pacto de que yo voy a estar cerca, lo más cerca posible de mi Dios. Y que mi Dios me hará mostrar a mí. Y me va a mostrar constantemente. Cada vez que yo tengo que hacer un movimiento, Dios me lo va a mostrar, no el hombre. Y Dios me va a mostrar que yo estoy haciendo lo correcto. Y que si me tengo que mover, me voy a mover. Y si me tengo que quedar, me voy a quedar. Cuando yo he hecho un pacto con Dios, Dios me hará entender lo que yo tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Número 3, para poder yo saber o para poder lograr entender para qué me sirve el discernimiento, para saber apoyar al siervo de Dios. Dios nos salvó con un propósito. Dios quiere que estemos sirviendo. Dios quiere que estemos trabajando, que estemos buscando del Señor. Dios no nos salvó para que usted y yo estemos como chapulines brincando de una iglesia en otra. Dios quiere y te puso un lugar, te puso una iglesia, te puso un pastor para que lo apoyes, para que lo sirvas. Te puso un pastor para que lo trabajes juntamente con él y puedas discernir realmente cuál es el propósito de Dios en tu vida. Mira lo que nos dice la palabra, dice aquí en el libro de Malaquías. La Biblia nos dice en Malaquías 3, 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Mire la protección que nos da de tener un pacto con Dios y de caminar en serio con Él. El Señor nos va a ayudar a discernir. Él nos va a ayudar a entender cuando yo estoy trabajando con una persona, cuando estoy llegando a una iglesia, si en esa iglesia verdaderamente se predica la palabra de Dios o no. Dios nos va a ayudar a entender que yo voy a estar sirviendo, trabajando de la mano de un pastor. Quizás tú vas a ser pastor el día de mañana. Quizás tú vas a ser la persona que el Señor va a poner al frente. Yo no lo sé. Pero tenemos que empezar a discernir desde el momento en que nos rendimos al Señor. Hemos hecho un pacto con Dios. Hemos tomado en serio la promesa de Dios. Y que nosotros, hermanos, lo que tenemos que hacer es poder discernir la palabra de Dios. De tal manera que con la persona que yo estoy trabajando, con la persona que está a mi lado, con la persona con la que yo estoy sirviendo, yo me dé cuenta que ese lugar, esa persona ama al Señor y está sirviendo verdaderamente al Señor, está predicando la palabra de Dios. Que esa persona en la que yo voy a estar trabajando y apoyando sea una persona que ame al Señor. Miren lo que nos dice la palabra de Dios otra vez, aquí lo vamos a leer, Malaquías 3. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. El justo y el malo, tú puedes y tienes que discernir cuando la persona solamente es un asalariado o verdaderamente es un siervo de Dios.
¿Cuántas personas han llegado a las iglesias y están aprovechándose solamente de la gente, arrancándoles lo poquito que tienen, haciéndoles, hermano, que gasten más de la cuenta, perdiendo el tiempo solamente ahí? Y le hacen promesas que no hay, ni en la Biblia, ni tampoco ellos las tienen. La promesa que el Señor nos ha hecho es que Él estará con nosotros y que Él caminará con nosotros. La promesa que Jesucristo nos ha hecho, que Él estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y a ninguna de estas promesas ha faltado el Señor y jamás faltará. El asunto es que usted y yo tenemos que discernir qué tipo de personas es el que tenemos enfrente. ¿A quién estoy apoyando? ¿A quién estoy sirviendo? Por eso estoy diciendo que la palabra de Dios, cuando nosotros podemos discernir, nos sirve para apoyar y para ver que verdaderamente ese siervo al cual estoy apoyando, esa iglesia donde estoy trabajando, ese lugar donde me congrego, se predica la palabra de Dios y que de verdad la palabra de Dios es la que está siendo enseñada para yo poder confiar, no en la persona, sino en la palabra y la doctrina que se me está enseñando. Lamentablemente, hoy en día, y casi siempre ha pasado esto, de poco tiempo o de un tiempo para acá, la gente empezó a llegar a los lugares por emociones y no por discernimiento. Porque allí se siente, porque allí hay ruido, porque allí hay alboroto, porque allí brincan, porque allí saltan, porque allí se aplauden, acá no aplauden, porque allí sí cantan, acá no cantan. Y tantas estas cosas, que esto es más apelación carnal que espiritual. Yo creo, hermano y amigo que usted me está escuchando en este día, que si usted ha hecho un pacto con Dios, vale más que lo tome en serio y camine con Dios. Si fallamos en poder discernir entre lo falso y lo verdadero, esto nos llevará entonces a pensar de un falso maestro. Por lo tanto, si tengo un falso maestro, esto me lleva a una falsa enseñanza. Y una enseñanza antibíblica, que no es verdad. Una enseñanza que verdaderamente no es trascendental. Y al estar en esta posición, como creo que lo que se me está diciendo y se me está enseñando es falso, y no creo que lo que me están enseñando, entonces no lo hago, dice, y quedo sin fruto. Cristo, hermano, te puso en un lugar específicamente para apoyar, para servir, para bendecir, para ser de bendición, para que seas bendecido. Pero, hermano, lamentablemente se ha transgiversado tanto el evangelio que hoy en los lugares se va a divertirse en las iglesias en lugar de ir a edificarse. Dios quiera, amigo que me estás escuchando, hermano que me escucha, que usted pueda encontrar una buena iglesia y que pueda encontrar un buen lugar donde se le predique la palabra de Dios sin miedo, pero con mucho respeto. Que usted pueda discernir entre cuando es palabra de Dios y cuando es palabra de hombre, cuando es bueno y cuando es malo. Y de la única manera que lo vas a lograr es entregándote por completo al Señor, haciendo un pacto con Dios. Si tú has hecho un pacto con Dios, quisiera saber de ti. Y me gustaría conocerte. Me gustaría que me escribieras y poder seguir orando por ti. Señor le bendiga y gracias por haberme escuchado en este día. Y de verdad deseo de todo corazón que el Señor haga la obra en tu vida y termine lo que Él comenzó. Y que tú tomes los tiempos suficientes para poder discernir entre lo bueno y lo malo. El Señor te bendiga y gracias por habernos escuchado. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.